Dice así la santa palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, he aquí tu pueblo, un pueblo, Señor, que realmente te necesita. Y oh Dios, sabemos que tú estás siempre con nosotros. Pero tú sabes nuestra necesidad. Y te pedimos, por favor, Señor, que hoy la cumplas. Que nos ayudes, Señor, a estar tranquilos, esperanzados en ti, en tu palabra. Oh Señor, que tu voz pueda ser escuchada no solamente por nuestros oídos, sino por nuestros corazones. Y como hemos cantado, una vez más oramos, habla, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Como cristianos entendemos que debemos de tener un gran amor y devoción al Dios que nos salvó. Pero el problema reside en que en ocasiones no entendemos bien estos conceptos bíblicos. Como cristianos debemos de tener una devoción completa a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y algo que debemos de entender es que la devoción no es simplemente un acto externo, como tal vez un canto o como una oración. Nuestra devoción a Dios y a su Hijo Jesucristo debe de ser una actitud del corazón, o sea que debe de ser una entrega total a aquel que nos amó. Tener devoción a nuestro buen Dios es tener un compromiso que trasciende todo en este mundo, las palabras, los rituales, y se debe de manifestar en cada aspecto de nuestra vida, no solamente un momento. Se debe de manifestar en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras prioridades. En un mundo que constantemente nos distrae con muchas preocupaciones, ocupaciones, placeres, es muy fácil perder el enfoque en lo que realmente es esencial. A veces nos ocupamos de tantas cosas, pero Dios solamente quiere y demanda una cosa: nuestro amor, nuestra devoción a Él. Lo que significa que Él quiere nuestra adoración. El Salmo 73, versículo 25, el salmista exclama: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea que las Escrituras una y otra vez nos llaman a recordar quién es el centro
de nuestra existencia. A veces, lamentablemente, aunque conocemos a Dios y su palabra, aunque conocemos a Cristo y aunque aceptamos su sacrificio, se nos olvida quiénes somos delante de Él y qué es lo que Él quiere y demanda de nosotros. Una vez más, podríamos hacer una lista sobre las cosas que como creyentes deberíamos de hacer, pero si podemos resumir todo eso, sería en esto: en una verdadera adoración. Así que hoy estudiaremos juntos lo que verdaderamente significa vivir una vida de devoción a Dios. Aprenderemos cómo es que nosotros podemos cultivar ese amor, esa adoración profunda y sincera a nuestro Dios. Y esto nos ayudará a transformar nuestra relación primeramente con Dios, pero también ante el mundo. Seremos un testimonio para el mundo. Ellos verán nuestra vida, ellos verán nuestra devoción, nuestra adoración a nuestro Dios y se empezarán a hacer preguntas. Así que, amada iglesia, abramos nuestros corazones, dispongamos de ellos, permitiendo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos guíe y que al terminar este tiempo de exposición podamos entonces renovar ahora sí que nuestra entrega y nuestra pasión por aquel que nos ha amado desde la eternidad pasada. Que este sea un momento en que podamos, si podemos decirlo así, renovar nuestra mente y entendimiento por la exposición de la palabra. Permitamos que la santa palabra de Dios reforme nuestros corazones. Dice el versículo 1 del capítulo 12, el autor de este evangelio, quien es el apóstol Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado y a quien había resucitado de los muertos. Para este entonces Jesús ya tenía una sentencia. Los líderes religiosos ya habían acordado matarle. Y cualquiera hubiese pensado que Jesús jamás iba a regresar a ese lugar, o que por lo menos Jesús dejaría pasar un largo tiempo antes de regresar, pero en realidad, si leemos el texto, no pasó mucho tiempo. De hecho, si ve el capítulo 11, el versículo 55, dice claramente que la Pascua estaba cerca. Y ahora en nuestro pasaje vemos que 6 días antes de que empezara la fiesta, Jesús regresó exactamente al mismo lugar en donde fue sentenciado. Y esto nos dice que Jesús básicamente estaba listo para llevar a cabo el plan que Él junto con el Padre habían acordado desde la eternidad pasada, o sea, el ir a una cruz para morir por los suyos. Así que Jesús regresó a Betania exactamente al mismo lugar donde el capítulo 11 había comenzado, al mismo lugar donde lloraban María y Marta y muchos de los judíos, al mismo lugar donde Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, al mismo lugar donde algunos creyeron, al mismo lugar donde muchos otros no creyeron, al mismo y exacto lugar donde el Sanedrín, el grupo más poderoso de la tierra, acordó matarle. Y 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania. Se dice que le tomó a Jesús y a sus discípulos aproximadamente entre 9 y 10 horas caminar 25 kilómetros para llegar a ese lugar, a Betania. Y ciertamente este era un viaje largo y cansado, y especialmente por haberlo realizado a pie. Pero una vez estando ahí, dice el siguiente versículo, que se encontraban ya en una casa y listos para compartir los alimentos. Imaginemos por un momento el viaje a pie, sin tenis, en huaraches, en sandalias, cansados, tal vez los pies hinchados, pero llegan a su destino. Había una sentencia de muerte para Jesús. A Él no le importaba eso. Él estaba dispuesto a llevar a cabo el plan redentor para la humanidad.
Pero este es un tiempo especial y esta casa no es cualquier casa. Ahí se encontraba Lázaro, aquel que había resucitado entre los muertos y donde muchos fueron testigos. Pero dice el versículo 2 que finalmente llegan para compartir los alimentos. Noten el versículo 2. Y le hicieron allí, en esa casa, una cena. Y noten, aquí empieza a mencionar a ciertos individuos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero mucho se ha debatido si esta cena se dio lugar en casa de Lázaro, y especialmente porque en el capítulo anterior, el capítulo 11, se menciona la casa de este y de sus hermanas María y Marta. Y el relato paralelo en los otros evangelios, esto es en Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14, dice que se encontraban en la casa de Simón el leproso. Y de nuevo ha sido un debate si era en realidad, de hecho, la misma historia. Y la gran mayoría ha llegado al consenso de que sí, era exactamente el mismo relato, a excepción del otro relato encontrado en Lucas, quienes muchos identifican a la mujer que unge a Jesús como María Magdalena, aunque el texto en realidad no lo dice, solamente lo identifica como la mujer pecadora. Pero el punto aquí en realidad es que Jesús se encontraba en ese lugar con aquel hombre que había estado en el sepulcro muerto, ya en avanzado estado de descomposición, exactamente en la misma mesa. Para ese entonces muchos ya sabían lo que había sucedido. Ese milagro, ahora sí que espectacular, era la plática del momento. La gente jamás había escuchado de algún muerto resucitar. Y el autor de este evangelio da testimonio de lo que realmente sucedió y de cómo este milagro no solamente había impactado al mismo Lázaro y a sus hermanas, sino que impactó a una gran multitud de hombres que de hecho estaban súper ansiosos por ver con sus propios ojos tanto a Jesús como al mismo Lázaro. Algunos eran sinceros y querían ver y conocer a ambos para bien. Pero muchos otros solamente querían conocerles por curiosidad. Más aparte, el grupo del Sanedrín quería ver y conocer a Lázaro con muy malas intenciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo así de la misma manera en que Jesús se metió en problemas por haber realizado un milagro de esa magnitud y de cómo los líderes religiosos, al ver cómo la gente se maravillaba, Lázaro también como consecuencia de ese milagro iba a ser también visto como un peligro. Y vamos a ver también cómo a él lo querían matar. Observen rápidamente lo que dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. Pero antes de eso y a continuación vemos una escena verdaderamente, podríamos decir que emocional, una escena realmente sentimental, pero una escena más que nada amorosa. De hecho, un comentarista le llama a la siguiente escena, aquí en el capítulo 12, las extravagancias del amor. Y se le conoce este pasaje de esa manera porque encontramos a una mujer, a María, realizando un supremo acto de amor y de adoración al Señor Jesús al ungirle sus pies. María, una mujer pecadora, exactamente así como todos nosotros, pero que decidió rendir todo al Señor. Y lo vemos en el siguiente versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. María es la hermana de Lázaro, su otra hermana era Marta. Marta, la que siempre estaba ocupada. Marta, la que siempre estaba haciendo quehaceres. Marta, la que siempre estaba para arriba y para abajo.
haciendo labores, todo tipo de labores en el hogar, realizando las tareas de la casa. Y entre estas dos hermanas, por lo que vemos, había muchas, pero muchas diferencias en carácter. Ellas eran totalmente opuestas en su carácter. Mientras Marta se mantenía enfocada en asuntos de la vida cotidiana, María parecía ser que poseía más devoción. María siempre estaba más animada y con el deseo de pasar un tiempo con su Señor. Pregunta, solamente para meditar un poco, ¿qué actitud tienes tú? ¿La de María o la de Marta? ¿Vas para arriba y para abajo haciendo de todo, pero se te olvida tu devoción al Señor? ¿O eres simplemente como María y sabes en qué momento adorar a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Eres María o eres Marta? Ahora imaginemos la escena. Imaginemos a Jesús sentado con muchos otros, incluyendo a Lázaro. ¿Quién sabe qué tipo de pláticas pudieron haber sostenido? Pero lo más seguro es que muchos de los presentes le preguntaron a Lázaro sobre esa experiencia con la muerte. Ciertamente esto es lo más seguro que sucedió. Y la pregunta de ¿dónde es que estuviste, Lázaro, esos 4 días? Debe de haber surgido. No estamos seguros, pero seguramente le hicieron este tipo de preguntas. ¿Dónde estabas, Lázaro? 4 días, tu cuerpo olía mal. ¿Qué sucedió contigo? ¿Dónde estabas? Cuéntanos un poco. Bueno, lo que sí sabemos es que estaban pasando un muy buen tiempo y más en compañía de Jesús, el hacedor de milagros. Y no nos dice el texto qué era lo que servían de cena, y aunque el punto no es ese, sabemos lo importante y placentero es estar sentado a la mesa a punto de degustar los alimentos, ¿cierto? Esa experiencia la tuvimos ayer y fue fenomenal. Ahora imaginemos a Jesús tomando los alimentos cuando de repente se aparece María con 1 libra de perfume de nardo puro. ¿Quién pensaría en hacer tal cosa? Especialmente cuando estamos dándole la mordida a la torta. Creo que nadie, y es por eso que esta escena es tan, pero tan especial, por el hecho de que María estaba tan enfocada en su gran deseo por estar con el Señor a su lado, que no importaba el evento, o sea, la cena, no importaba tampoco para ella quiénes estaban presentes. A María lo único que le importaba era derramar su alma entera en adoración al Señor. Ahora, la mención de la cantidad del perfume era muy importante debido a que María no le ofreció al Señor cualquier cosa. 1 libra era aproximadamente alrededor de 320 gramos o 12 onzas. Y ese perfume, aunque en realidad no tenía ningún valor medicinal o curativo, sí lo tenía monetariamente. Dice el versículo 5 que había costado 300 denarios, o sea, el equivalente a 1 año de salario. 1 año de salario. Así que el texto hace mención del grande valor que tenía este perfume porque el autor quería hacer énfasis en el hecho, escuchen, de que sí importa lo que damos. Es obvio que lo primero, lo más importante siempre es la actitud del corazón, pero claro que también es importante lo que damos. Y no digo esto por querer aplicarlo a lo material o a las finanzas, aunque vemos que el texto dice claramente las palabras mucho precio. Así que lo digo solamente para que lo podamos ver de una manera que nos confronte en la manera que estamos dando o ofreciendo algo a Dios. Y no me refiero
solamente a las finanzas, sino también en otras áreas, como por ejemplo, en nuestro tiempo. Y este es el punto del pasaje. ¿Cómo dedicamos nuestro tiempo a Dios? Lo cierto es que muchos creyentes, muchos batallan en esta área solamente y lamentablemente le dan a Dios las obras. Usualmente dedicamos tiempo a todo y a todos menos a las cosas que tienen que ver con Dios. María, noten el texto, María dio algo caro, algo costoso. Y muchas veces nosotros solamente queremos darle un día a la semana al Señor. Y el resto de la semana es nuestro, nos pertenece. 6 días trabajamos y el séptimo, ok, se lo damos al Señor. Mis amados, le pertenecemos al Señor completamente. Nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra adoración es para Él todos los días y todo el día. María dio algo demasiado caro. No sé, el texto no dice de dónde sacó para comprar ese perfume. Y a veces nuestro tiempo de lectura y de meditación en la palabra es muy, pero muy pobre. Nuestro tiempo de oración se nos va el día, se nos va la tarde y la noche, y cuando menos nos damos cuenta, jamás durante el día levantamos nuestra mirada a los cielos y se nos olvidó el tiempo de oración. De repente nos acostamos en la cama y decimos, oraré, pero nos encontramos roncando y tal vez en el tercero, cuarto y quinto sueño. En relación a la iglesia, lo que tiene que ver con ella, escuchen, amados, en relación a la iglesia y lo que tiene que ver con ella, verdaderamente pensamos que es suficiente con participar de 1 hora y media en un domingo por la mañana. Y después de ahí, vámonos. Tengo cosas que hacer. Estaré bastante ocupado. Mis amados, somos una iglesia bíblica. Y si vamos y participamos de las actividades de la iglesia, lo hacemos como la iglesia del primer siglo, teniendo en cuenta siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones a aquel que nos salvó. No estamos diciendo que no podemos hacer absolutamente nada después del día del servicio, pero realmente, ¿dónde están nuestros corazones? ¿Dónde está nuestra devoción? ¿Dónde está nuestra adoración? Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, solamente para recordar lo que hacía la iglesia del primer siglo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 44 de ese mismo capítulo dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El versículo 46 también dice que la iglesia estaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. María sabía lo que tenía y sabía lo que tenía que hacer. En otras palabras, en ese instante María lo dio absolutamente todo. María rindió su mejor adoración. María en ese instante se olvidó completamente de sí misma. Tomó ese caro perfume y dice el versículo 3 que lo usó para ungir los pies de Jesús. El ungir o lavar los pies de una persona era la tarea del esclavo más humilde en esos tiempos. Y con este acto María estaba expresando la profundidad de su amor y devoción a su Señor. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde está realmente nuestro corazón?
¿Están las cosas de este mundo? ¿Están los placeres de esta vida? ¿O nuestro corazón está realmente en Dios? ¿O acaso, mis amados, acaso hay algo más importante que Dios mismo? María le ofreció a Jesús algo, como ya vimos, de gran valor, y al ofrecérselo, noten cómo dice el texto, se humilló a sus pies. Y noten la última frase del versículo 3, la expresión "y la casa se llenó con el olor del perfume" tiene la estampa de un testigo ocular, o sea que la fragancia del olor llamaría la atención de todos los que estaban presentes en ese momento en esa casa. Y ciertamente llamó la atención de un individuo en particular. Pero noten que su atención no fue para bien, sino que más bien este individuo miró la acción de María con una actitud despectiva. Y lo interesante de este individuo fue que no era cualquier individuo, sino que era uno que estaba dentro del círculo de Jesús. Fue uno de sus propios discípulos. Fue uno de los que iba y venía con Jesús a todos lugares. Fue uno de los que habían visto cada uno de los milagros de Jesús. De hecho, no nos vayamos tan lejos. Fue uno también de los que habían sido enviados para realizar milagros, para echar fuera demonios, para sanar todo tipo de enfermedades, para predicar el reino de Dios y para sanar a todos los enfermos. Y ese discípulo era el siguiente, versículo 4. ¿Se da cuenta de lo que hace María? El olor llega a sus narices. Versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ese discípulo fue aquel que más adelante iba a traicionar a Jesús. Judas Iscariote, escuchen, aquel que por toda la eternidad será maldito entre los hombres. ¿Por qué? Por haber entregado en manos de hombres impíos al santo Hijo de Dios por tan solamente 30 monedas de plata. Este hombre, Judas Iscariote, abrió su boca y dijo lo siguiente, versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pregunta, ¿es una buena obra ayudar a los pobres, cierto? ¿Qué creen ustedes? 6, y estoy seguro de que muchos de ustedes han hecho esto sin pensarlo más de una vez. Y de hecho, como creyentes deberíamos de siempre ayudar a los necesitados y a los pobres. Dice el Proverbio capítulo 3 versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y dice otro proverbio, el Proverbio 19 versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Asimismo, Hebreos capítulo 13, versículo 16 también dice que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hecho, el mismo Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es una buena obra ayudar a los pobres y a los marginados. Está claro, la Biblia es clara. Pero aquí este discípulo, Judas Iscariote, el que le había de entregar, no tenía esas buenas intenciones. Detrás de esas palabras buenas, entre comillas, habían otras intenciones. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, versículo 6.
Pero dijo esto Judas Iscariote, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Su intención nunca fue el de ayudar a los pobres. Eso solamente lo dijo porque era un interesado, era un ladrón. Y como él tenía a su cargo la bolsa del dinero, él acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. De hecho, el verbo sustraía indica que Judas tenía ya la costumbre de robar de la bolsa repetidamente. Pero miren algo interesante en el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 14, se nos revela que no solamente Judas fue el que se molestó. De hecho, Marcos dice que hubo algunos, en plural, que se habían enojado dentro de sí cuando esto sucedió, cuando María derrama y enjuga los pies de Jesús con este perfume. Pero en este evangelio, en Juan, nos da a entender que el que más se había molestado había sido el mismo Judas, porque él era el encargado de las finanzas. Él era básicamente el tesorero del ministerio de Jesús. Y a él le molestaba, y en gran manera, que María no les hubiese dado ese caro perfume para que entonces lo vendieran y así ese dinero se fuera a la bolsa y él más adelante gastarlo para su propio placer. Una vez más, 300 denarios era mucho dinero. De hecho, y para darnos una idea, en Mateo capítulo 20, versículo 2, dice que el obrero ganaba un denario al día, lo cual significa que los 300 denarios eran el equivalente a casi un año de salario. Pregunta, y no tiene que responder, ¿cuánto usted gana al año? Bueno, eso era lo que valía ese perfume. Así que por un lado, la protesta de Judas revela el enorme valor estimado del perfume y dos, también muestra su gran indignación. Hubo una indignación por parte de Judas, pero no buena, sino que era una indignación no santa, era una indignación malévola, demoníaca, diabólica. Y parecía haber dicho esas palabras aparentando ser un hombre justo, pero en realidad no era más que un vil mentiroso. Sus palabras eran falsas palabras que brotaban de un corazón que estaba completamente corrompido. Y mis amados, hoy en día y dentro de las iglesias así existen hombres. Aparentan tener una conducta de piedad, pero tienen muy malas intenciones queriendo dañar a la santa iglesia del Señor. Dice un comentarista, y va a sonar un poco fuerte lo que voy a mencionar, pero este comentarista dijo, como un auténtico hipócrita, refiriéndose a Judas Iscariote, como un auténtico hipócrita estaba jugando un papel que no representaba su carácter. Judas Iscariote no solamente es el símbolo de la traición, sino que también es un símbolo de la hipocresía. Judas tenía problemas, de hecho, en su carácter ya antes de ser un traidor. Y aparentemente fue la codicia personal lo que le había motivado a seguir a Jesús. No había un interés genuino. Exactamente como también hoy en día muchos siguen a Dios y a Cristo por los beneficios. No hay un interés verdadero. No buscan realmente a aquel que puede salvar sus almas. Pero obviamente Jesús no iba a ser engañado. Y él sabía que lo mejor que María pudo haber hecho era precisamente eso, el tomar un caro perfume para derramarlo sobre sus pies como un acto de rendición y adoración completa. De hecho, en los otros relatos dice que ese perfume María lo había derramado sobre la cabeza de Jesús, lo cual quiere decir que no solamente fueron los pies, sino también la cabeza.
El relato de Marcos nos dice que los que se enojaron murmuraron en contra de María por ella haber hecho esto. Pero obviamente conociendo al Señor y conociendo quién es Dios, vemos aquí que Jesús, siendo justo, sale prontamente en defensa de ella. Observen el versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El relato de Mateo dice algo muy similar. Dice: ¿por qué molestas a esta mujer? En Marcos dice: déjala. Ella ha hecho buena obra, me ha hecho buena obra. Pregunta: ¿de qué buena obra exactamente está hablando Jesús? Si tan solamente derramó un perfume sobre él. Bueno, observen el final del versículo 7. Ella hizo esto para el día de mi sepultura. Ella ha guardado esto, dijo Jesús. O sea, en otras palabras, aquí Jesús está refiriendo exactamente al hecho de que Jesús pronto partiría, y esto implicaba que Jesús en poco tiempo iba a tomar el lugar de los pecadores en la cruz para morir. Y esto, amada iglesia, jamás debemos de olvidarlo. María no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero ella estaba como preparando al Señor para ese momento. Cristo iba a ir a una cruz en favor de pecadores. Así que Jesús sale en su defensa y le dice a Judas: déjala, no la molestes, esto es en preparación para el día de mi sepultura. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La preocupación por los pobres era siempre digna de ser tenida en cuenta. Una vez más, la ley de los judíos ordenaba ayudar siempre al necesitado. Deuteronomio capítulo 15. Y Jesús les está diciendo: ahí estarán ellos siempre. Siempre los tendréis con vosotros. Pero noten el final del versículo 8, a mí no siempre me tendréis. Amada iglesia, jamás debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Una vez más, María no sabía exactamente lo que iba a suceder. Ella solamente estaba dispuesta a aprovechar ese momento. No lo desperdició, incluso posiblemente estaban desgustando de algo totalmente agradable al paladar. Pero ella aprovechó para rendirse completamente a su Señor. Marta estaba totalmente ocupada sirviendo, tal vez lavando trastes, no sé, barriendo, no sé. Pero María había escogido la mejor parte. Ella había entendido que el Señor era digno de su adoración. Así que ella una vez más quiebra el frasco y derrama el perfume sobre los pies de Jesús. Este fue un acto de amor extravagante, y no solamente por haber ungido a Jesús, sino porque su corazón estaba dispuesto a rendir al Señor lo que Él se merecía. Amada iglesia, cuando realmente hay un amor verdadero en nuestros corazones hacia nuestro Señor, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de agradarle. Olvidémonos realmente de agradar a los demás. Y no estoy diciendo olvidémonos completamente de ellos, no. Pero ¿cuáles son realmente nuestras prioridades? ¿Realmente nuestra familia incluso es primero que Dios? ¿Es antes que Dios? La respuesta debería de ser obvia: no lo es. Es Dios, es Cristo. Él murió por nosotros.
¿Cómo estamos derramando nuestro amor por el Señor? ¿Cómo lo estamos expresando en nuestro diario vivir? ¿Qué estamos ungiendo sobre los pies de Jesús? ¿Qué estamos ungiendo sobre la cabeza de Jesús? ¿Qué tanto estamos dando? ¿Cómo lo estamos dando? La actitud de María demostró una profunda humillación y muchas veces ese es el problema, nos falta humildad para reconocerlo. María tomó el lugar más humilde llevando a cabo algo que estaba reservado para los esclavos. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor? Amados, no nos conformemos con lo mucho o lo poco que hagamos. Démoslo todo. Todo así como María. María, de hecho, sus obras hablan aún hasta el día de hoy. Y de hecho, eso es precisamente lo que el Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta, refiriéndose a María, ha hecho para memoria de ella. Aquí Jesús no está diciendo que ella se va a llevar la gloria. No, está diciendo cómo es que debemos de ser ante Él y para Él. ¿Quiénes somos realmente en esta vida cristiana? ¿Somos como María o somos como Marta? El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, subraya sobre el amor y la devoción extravagante de María. Y él escribió esto: el amor nunca calcula, nunca es prudente, el amor lo da todo y aún se considera deudor. Y si hay algo que sea querido, costoso o valioso, el amor lo deposita a los pies de Jesús. O sea que Spurgeon admiraba el acto de María como uno de pura adoración, en contraste con su hermana, en contraste con Judas, en contraste con los otros que se enojaron, en contraste con muchos de los cristianos del día de hoy. El comentarista Matthew Henry sobre este pasaje también subraya acerca de la humildad y la reverencia en este solo acto de María, y él dice: la unción de Cristo con este ungüento costoso fue un acto de fe y de amor, fe en Él como el Mesías, el Cristo, el ungido, amor hacia Él como su Señor y Salvador. Juan Calvino interpreta este ungimiento de María como un ejemplo de profunda gratitud sincera, y él argumentó que las acciones de María reflejaban la respuesta natural de un verdadero creyente a la gracia que ha recibido en Cristo Jesús. Y él dice esto: María honró a Cristo con sus bienes, honrémoslo nosotros con lo más que valoramos, sea tiempo, sean talentos, sea tesoros. Básicamente todos estos teólogos, comentaristas, predicadores señalan que la devoción a nuestro Señor debe de ser nuestro modelo de vida cristiana. ¿Cómo es nuestra devoción? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es nuestra entrega? ¿Cómo es nuestra adoración? Meditemos en ello. Señor, gracias por traer a memoria este pasaje, Señor, y lo que sucedió en ese momento, en esa casa, después de tu Hijo Jesucristo haber resucitado a Lázaro. Algunos días después se presentan para compartir los alimentos, para sentarse a la mesa. Y en un acto de repente se aparece María, derrama completamente todo sobre los pies de Jesús. Y este es un acto que hasta el día de hoy se habla y se predica. Oh Señor, qué enseñanza. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como María,
podamos tener, Señor, una entrega total a ti y a todo lo que tiene que ver con tu reino. Señor, que nos desenfoquemos de este mundo. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, que nuestra mirada y que nuestro enfoque estén atentos a lo que está allá arriba. Ayúdanos a despojarnos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Que tu palabra nos ayude y nos santifique para tu gloria. Amén.